En este video vamos a revisar los aspectos más importantes del tema de pares craneales, bien sea que los consideremos más importantes porque son importantes desde el punto de vista anatómico, bien sea porque son relevantes desde la clínica, o bien sea porque son de las cuestiones o aspectos más preguntados en los exámenes. En los libros se los esquematiza de esta forma y si bien se denominan pares craneales, debido a que se encuentran prácticamente todos en el cráneo, tenemos que saber que varios de estos van a ir a estructuras un poco más alejadas. Por ejemplo, el onceavo par craneal que va a ir a estructuras musculares del cuello, como estamos viendo ahí. O el nervio vago que va a llegar a lugares tan distales como lo que serían el interior de la cavidad torácica o el interior de la cavidad abdominal, llegando incluso al intestino grueso. Entonces, empezamos hablando de lo que sería el primer par craneal, también conocido como nervio olfatorio. Es ese que estamos viendo ahí en color amarillo, con las cintillas olfatorias y los bulbos olfatorios. Este par craneal normalmente se lo ve cuando se estudia bien sea la parte de base de cráneo, porque está relacionado con lo que sería la fosa anterior del cráneo, o bien sea cuando se estudia la parte de cavidad nasal, pues está ahí alojado el sentido del olfato, del cual es responsable este par craneal. Como vemos aquí, pues esas cintillas olfatorias y ese bulbo olfatorio están recogiendo todo lo que es la inervación sensorial o sensitiva especial de lo que es la cavidad nasal para percibir los olores. Entonces vemos ahí que también se podía estudiar con lo que era la base del cráneo en la fosa anterior, debido a que está relacionado con lo que es la lámina cribosa del hueso etmoides. El segundo par craneal también lo conocemos y se lo denomina nervio óptico. Este nervio óptico va a estar relacionado con lo que son los globos oculares, debido a que es un par craneal que se relaciona con la captación y la transmisión de lo que serían los impulsos sensoriales especiales relacionados con la vista. Entonces, como vemos, se va a originar en lo que es una parte del globo ocular, que es la retina, luego se dirige atrás por lo que es el nervio óptico como tal, luego hay un entrecruzamiento que lo conocemos como quiasma óptico, después se denomina tracto óptico y luego vamos a tener una parte de esta vía que es todavía más interna o que va por dentro de lo que sería el encéfalo, por tanto ya no visible a nivel externo, que se conoce como radiaciones ópticas, para llegar a donde, a la parte posterior del encéfalo, a las áreas relacionadas con la visión, que se encuentran en el lóbulo occipital. Bien, aquí lo habíamos visto, pues dentro de lo que era también cavidad orbitaria podía haberse visto, donde veíamos que atravesaba ese de ahí que es el conducto óptico, que corresponde a una parte de lo que es el esfenoides. Bueno, aquí vemos tres de los pares craneales que están relacionados entre sí porque todos tienen funciones de inervación de músculos relacionados con el movimiento de los globos oculares. Tenemos el tercer par craneal que es el nervio oculomotor, también conocido como motor ocular común. El cuarto par craneal que es el nervio troclear o abducens. Y el sexto par craneal, perdón, el nervio troclear, también conocido como patético. Y el sexto que es el nervio abducens, también conocido como motor ocular externo. En la imagen los tenemos esquematizados bueno, demostrando por dónde es que salen más o menos de lo que sería el encéfalo. Aquí estamos viendo el tercero, que es el oculomotor. Acá vemos al cuarto, que desde ya tenemos un dato importante, es el único par craneal que sale por la parte posterior de lo que sería el tronco del encéfalo. Y vamos a tener al sexto par craneal, también conocido como abducens, que está saliendo por la unión entre lo que es el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Todos estos relacionados con inervación de qué? De estos músculos que sirven para movilizar el ojo. Bien sea los músculos rectos, que sabíamos que son cuatro: recto superior, recto inferior, recto lateral o externo y recto medial o interno, y los dos músculos oblicuos. Pues más adelante cuando veamos, si es que todavía no lo estamos recordando, pues vamos a ver que entre estos tres pares craneales van a inervar a todos estos músculos, incluso algunos músculos relacionados con lo que sería la calibración de lo que es la visión, con lo que es el reflejo de acomodación para ver lejos o para ver cerca,
y con lo que sería la modificación del tamaño de la pupila para regular qué tanta luz entra al interior del globo ocular y por tanto regular qué tanta intensidad de exposición a la luz existe en la retina, y esto va a ayudarnos a regular también la visión, bien sea de noche, bien sea de día, en diferentes condiciones luminosas. Pues bien, ahí vemos cómo están pasando los diferentes pares craneales. Esos tres, además de ir al mismo lugar, pues van a pasar por el mismo foramen o el mismo orificio, que sería la hendidura esfenoidal o fisura del esfenoides, que estaba entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Lo vamos a ver más a detalle pues más adelante. Y aquí veíamos como, bueno, recordando lo que era cavidad orbitaria o recordando lo que era el tema de globo ocular, en ambos temas se puede haber visto, están ingresando los diferentes nervios. El siguiente nervio del cual vamos a hablar sería el nervio trigémino. Este tiene un dato importante que vamos a dar ahora mismo, que es el nervio o el par craneal más voluminoso de todos los pares craneales, es decir, es el más grande. Este, como habíamos visto, pues tiene sus tres ramas, que son la rama oftálmica o nervio oftálmico, su segunda porción, que sería el nervio maxilar, y su tercera porción, que es el nervio mandibular. Esta es la única porción que, como sabemos, es mixta. Estas dos son solamente sensitivas, y esta de aquí tiene una porción tanto sensitiva como una porción motora. Como habíamos visto, pues lo habíamos visto bien sea en cavidad orbitaria, donde está saliendo por arriba el nervio oftálmico, atravesando la fisura orbitaria superior, hendidura orbitaria superior, o también conocida como fisura esfenoidal, y se dirigía por la parte superior o el techo de lo que era la órbita para dar inervación sensitiva a lo que eran las regiones de la frente, al seno frontal, a todo lo que era la parte del dorso de la nariz, la raíz de la nariz, la parte más superior y externa del párpado superior, en fin, todo lo que hemos visto en temas anteriores. Su segunda rama la estamos viendo aquí, la vamos a ver mejor en la otra imagen, que sería el nervio maxilar. Como veíamos, pues está atravesando aquí lo que se conoce como agujero redondo, antes conocida como agujero o foramen redondo mayor. Este, como hemos visto, pues se dirige a inervar todo lo que correspondería una inervación sensitiva, básicamente entre todo lo que se encuentre por encima de lo que serían los dientes y las arcadas dentarias superiores, hasta lo que sería más o menos una línea que marca el nivel aproximadamente de lo que sería la hendidura palpebral, es decir, el espacio que hay entre ambos párpados. Pues todo lo que se encuentra a ese nivel está inervado por esta segunda porción del trigémino, nervio maxilar. Su tercera porción, que era mixta, tanto sensitiva como motora, era el nervio mandibular. Lo estamos viendo ahí. Como sabemos, atraviesa él, va a atravesar lo que es el agujero oval. Su porción motora se dirige a lo que son músculos de la masticación, y su porción sensitiva va a inervar prácticamente todo lo que se encuentre por debajo de este nivel de aquí, que sería el nivel que separa las arcadas dentarias superiores de la arcada dentaria inferior. Entonces ahí estamos viendo su trayecto al interior de lo que es la mandíbula. Y esas son más o menos las partes que podrían pues ser inervadas, como estamos viendo, por cada una de las ramas del trigémino de forma grande y esquemática, de manera tal que vayamos recordando más o menos qué estructuras pueden estar siendo inervadas por cada una de estas porciones. Lo vamos a ver a detalle más adelante. El siguiente nervio que vamos a ver es el séptimo o nervio facial. Como estamos viendo, pues este tiene sus núcleos a nivel de lo que es el puente o protuberancia. Esto lo llevaremos a detalle pues en otra exposición que correspondería a la parte de neuroanatomía. Este nervio facial pues va a tener, como vemos, un trayecto por dentro de lo que sería el hueso temporal, que en este momento no nos interesa, y simplemente para recordar que de ese hueso temporal va a salir por el foramen estilomastoideo hacia lo que sería la, la glándula parótida, que aquí ha sido retirada, y a través de sus 5 ramas daba la inervación a todo lo que era la musculatura facial o musculatura de la expresión. Entonces va a inervar todo lo que son músculos faciales, músculos de la expresión o músculos de la mímica. Lo habíamos visto al ver la explicación o la temática de lo que era región facial e inervación motora de la cara.
Este gráfico nos muestra que además ese séptimo par craneal tiene una función o un componente parasimpático. Funcionaba por tanto con lo que era la glándula lagrimal, dando inervación a lo que eran las glándulas salivales. ¿A cuáles? A dos, que serían la submandibular y la sublingual, y a la parótida no, porque esa parótida pues suele estar dada inervación por otro par craneal, por tanto eso es importante. Y nos muestra también que va a llegar a dar una inervación sensitiva a lo que sería la región de la lengua. Lo vamos a explicar a detalle con la tablita. Acá vemos lo que es el octavo par craneal o vestíbulo coclear. Pues aquí tenemos unos cortes transversos un poco difíciles de interpretar ahora porque son unos cortes de lo que sería el tronco del encéfalo, que es una temática que todavía no hemos llevado. Acá está un poquito más entendible, lo vamos a entender mucho más adelante cuando expliquemos un poco a grandes rasgos lo que serían las partes del encéfalo. Pero bueno, nos muestra que de una parte del tronco del encéfalo, que es todo esto, se está dirigiendo hacia lo que serían los órganos, bien sean vestibulares, en este caso, órganos relacionados con lo que es el equilibrio, porque este octavo par craneal se relaciona con el equilibrio, o bien sean pues hacia lo que sería la audición por el nervio coclear, como estamos viendo aquí en esta imagen. Entonces, octavo par craneal, básicamente dos funciones, equilibrio y audición. Ese de ahí es el órgano de Corti y se denomina, pues todo esto se denomina ganglio espiral, y por ahí va a salir la función auditiva, y por todo esto que es el aparato vestibular se va a registrar diferentes sensaciones e informaciones que aportan el sentido del equilibrio para que nosotros podamos mantenernos en pie. Acá está el noveno par craneal, también conocido como nervio glosofaringeo. Como vemos, también tiene núcleos ahí al interior de lo que es el tronco del encéfalo, y va a dar inervación, como estamos viendo, a algunas estructuras que ya habíamos visto en temas previos, por ejemplo, a la región más posterior de la lengua, a la glándula parótida, a lo que sería la faringe, a estructuras importantes como el seno y el glomus carotídeo, que están relacionadas con la composición química de la sangre y también con la presión que va a haber a nivel de lo que sería el sistema circulatorio. Y también, pues aparte de lo que sería el conducto auditivo, o bueno, en este caso el oído medio, y esto que es la trompa faringotimpánica. Entonces, simplemente como recuerdo, pues ahí estamos viendo que se dirige a varias estructuras de la faringe y también a lo que sería la división de la arteria carótida en carótida interna y carótida externa, ahí donde se encuentran sus receptores sensoriales que monitorean la composición química de la sangre y la presión de la sangre. El décimo par craneal es el nervio vago. Este nervio vago, pues hemos visto que es muy importante, y un dato importante aquí en la exposición que tiene que quedar grabado para todos es que este décimo par craneal es el par craneal que va más lejos de todos los pares craneales. No es el más grande, pues el más grande es el quinto, pero sí es el más largo o el que va a llegar a mayor distancia, porque este va a llegar incluso hasta la flexura cólica izquierda, o también conocida como flexura cólica esplénica, es decir, hasta una parte del intestino grueso que está justo por encima de lo que sería el colon descendente, que es prácticamente ya una de las partecitas que están al final de lo que es el intestino grueso. Por tanto, va a inervar prácticamente a todo lo que es el tubo digestivo. También habíamos hablado del vago al hablar de inervación parasimpática para lo que eran pulmones, para lo que era el corazón. En fin, pues es un nervio que va bastante lejos y que, como vemos, tiene una función parasimpática importante. Bien, ahí vemos su recorrido. Normalmente iba acompañado de arterias, que lo diferenciaba del frénico, que va más bien adyacente a venas. Ahí se está viendo una de sus ramas principales, que es el nervio laringio recurrente. En este caso es el laringio recurrente izquierdo, que es más largo que el laringio recurrente del lado derecho, porque el laringio recurrente del lado izquierdo pasa debajo del arco de la aorta, y el laringio recurrente derecho más bien pasa debajo de lo que sería la arteria subclavia derecha, que tiene un nivel más superior. El onceavo par craneal es el conocido como nervio accesorio. Se lo denomina accesorio, también se lo denomina pues nervio espinal. ¿Por qué? Porque al parecer tiene un origen similar o parecido a, o bueno, más bien dicho, tiene dos porciones. Tiene una porción que va a salir de lo que sería el
tronco del encéfalo y otra porción que, como estamos viendo, son raicitas que vienen desde lo que es la médula espinal. De ahí su nombre de par craneal espinal, nervio espinal o también conocido como nervio accesorio. Ahí se está viendo básicamente lo más importante o más preguntado de este nervio accesorio, que es la inervación. Pues es un par craneal que solamente motor va a dar inervación solamente a músculos y básicamente son solo dos músculos. Entonces, cosas importantes sobre este que más o menos ya podemos ir viendo, pues es un par craneal que es raro porque tiene una parte de él que se origina en la médula espinal. Tenemos otra información importante que solamente es motor, simplemente inerva músculos. ¿Qué otra cosa? Va a ir también bastante lejos, va a llegar a estas regiones del cuello para el músculo esternocleidomastoideo, que es uno de los dos que inerva, y con el segundo que inerva, que es el trapecio, va a llegar pues prácticamente hasta lo que sería el dorso, la parte más superior del dorso o espalda. El último par craneal que vamos a ver es el 12º par craneal, también conocido como hipogloso. Su denominación viene de hipo de bajo y gloso de lengua. Por tanto, es un par craneal que se origina en el tronco del encéfalo y que desde este tronco del encéfalo se va a dirigir hacia músculos relacionados con lo que sería la lengua y sus movimientos. Entonces se va a dirigir pues básicamente a músculos de la lengua. Inerva prácticamente todos los músculos de la lengua, excepto uno de los extrínsecos que sería el palato gloso. Entonces ya vemos datos importantes. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el encéfalo, de forma tal que luego podamos entender la tabla, ya que hace referencia cuando habla especialmente de lo que serían los orígenes aparentes. Este de aquí es un corte sagital de lo que sería el encéfalo. Entonces toda esta parte de acá es la porción anterior del encéfalo, esta es la parte posterior del encéfalo, esta era la parte más superior y esta es la parte más inferior que ya se relacionaba pues con lo que era la base del cráneo, aquí adelante, por acá con lo que era el foramen magno y debajo de esto estaría la columna vertebral. ¿Para qué estamos mostrando esto? Pues para ver que este encéfalo para su estudio es dividido en partes. Tenemos el prosencéfalo, que es prácticamente la parte que se encuentra más arriba, es la más voluminosa, que a su vez se divide en dos partes. El telencéfalo, que lo estamos viendo en un color entre rosado y naranja, que corresponde básicamente a todo lo que son los hemisferios cerebrales, más algunas estructuras que los unen, como esta de aquí, que es el cuerpo calloso. Debajo de eso, rodeado por todo eso, vamos a tener al diencéfalo, que sería la segunda parte de eso que es el prosencéfalo. Más abajo empezamos con todo esto de aquí que se conoce como tallo cerebral o tronco del encéfalo. Este tallo cerebral o tronco del encéfalo va a tener otras dos partes del encéfalo. Habíamos dicho que todo esto de aquí arriba era el prosencéfalo, que tenía a su vez dos partes, telencéfalo y diencéfalo. La segunda parte grande se denomina mesencéfalo, que es esta de aquí, y la tercera parte grande, que es esta de aquí abajo, se denominaba metencéfalo. Pues eso como introducción a lo que sería la neuroanatomía, que la vamos a ver pues con más detalle más adelante. Por ahora nos va a servir simplemente conocer las denominaciones. El telencéfalo, todo lo que serían básicamente hemisferios cerebrales. El diencéfalo es la porción de ese prosencéfalo que está prácticamente recubierta por todos lados por lo que sería el telencéfalo. Más abajo tenemos lo que es el mesencéfalo, que constituye una porción grande, una porción importante por sí misma, y lo que era el metencéfalo tiene a su vez dos partecitas. La parte que está más arriba y más voluminosa es el puente del encéfalo y la parte que está más abajo se conoce como bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Para qué vamos a ver esto? Pues nos sirve porque los pares craneales van a ir emergiendo por diferentes porciones a diferentes niveles de todo lo que sería este encéfalo. Pues por último mencionamos que aquí atrás se encuentra el cerebelo, pero que no tiene relación con los pares craneales. Por tanto, por ahora no es de demasiado interés para nosotros. Bien, acá vemos lo mismo, pues en una imagen un poquito más ampliada. Y lo que nos interesa es ver que toda esta parte de aquí la estamos viendo ahora ampliada. Entonces, como hemos dicho, ¿para qué nos servía ver y saber qué parte del encéfalo tenía qué denominación? Pues para ver que estos pares craneales están saliendo a diferentes niveles. Por ejemplo, aquí vemos el cuarto, acá está el quinto par craneal, aquí vemos el sexto, por acá vamos a ver lo que serían el séptimo par craneal, el octavo, el noveno, acá vemos el décimo, luego tenemos este de aquí que sería
pues básicamente el 11º par craneal. Y luego vamos a tener aquí lo que sería el 12º par craneal. Como estamos viendo entonces, los pares craneales tienen algo importante. Han sido numerados, es decir, su número romano, que los denomina, ha sido colocado en el orden en el cual van apareciendo, de más craneal a más caudal o inferior. Entonces los que estén más arriba van a tener números más bajos, como ser primero, segundo, tercero, cuarto par craneal, y los que estén más abajo van a ser el 11º, el 12º pares craneales. Bien, todo eso es lo que se ve en la superficie, por lo tanto esto corresponde a lo que serían los orígenes aparentes, los orígenes reales o donde realmente se origina cada uno de estos pares craneales se va a encontrar en esta imagen. Como estamos viendo, pues están al interior de todo lo que serían las diversas estructuras del encéfalo. En este caso, las que estamos viendo corresponden a las que se encuentran dentro del tronco del encéfalo. Entonces esto es bastante más complicado de entender, corresponde a neuroanatomía, por tanto ahora mismo no lo vamos a llevar a detalle, simplemente vamos a explicar que el origen real de un par craneal son esos conjuntos, esos grupos de neuronas desde los cuales están saliendo esas prolongaciones que son los pares craneales. Por tanto, los orígenes reales son prácticamente imposibles de ver, excepto en algunos cortes. Pero en la superficie, pues, lo que vamos a ver serían los orígenes aparentes. Entonces, para que vayamos conociendo estos pares craneales, pues el primer par craneal que vemos es este de aquí, que corresponde al nervio olfatorio. El que se encuentra un poco más abajo es este de acá, que es el nervio óptico. Este de aquí es el tercer par craneal, también conocido como motor ocular común. Luego tenemos este de acá delgadito, que es el cuarto par craneal, también conocido como troclear. El más grande o voluminoso, pues es el quinto par craneal. Acá tenemos al sexto par craneal, también conocido como abducens. Acá tenemos al séptimo par craneal, que tiene este que es su acompañante, que se denomina nervio intermediario o nervio intermedio. Pues este es el séptimo par craneal, también conocido como nervio facial. Acá tenemos al octavo par craneal, después tenemos al noveno, o glosofaringio, un poco más abajo el décimo, que es el vago, y luego tenemos esas raicillas delgaditas que están saliendo a cada lado, aquí se ven un poco mejor, que corresponden al onceavo par craneal o accesorio, y el único que sale debajo de todo este nivel, pero más adelante, sería el doceavo par craneal, también conocido como hipogloso. Pues bien, así se verían cuando van emergiendo. Acá tenemos la misma imagen un poco más ampliada para ir viendo pues aquí lo que sería el tercer par craneal. Aquí estamos viendo el quinto, el cuarto no se ve porque saldría a cada lado de estas superficies. ¿Y por qué no se lo ve? Pues porque aquí están mostrando los orígenes más o menos cuando los nervios son seccionados. El cuarto no se puede ver, ¿por qué? Porque emergía en la cara posterior, importantísimo, muy preguntado. Único par craneal que emerge por la parte posterior del tronco del encéfalo, cuarto par craneal. Acá tenemos lo mismo, ampliado, sexto, pues ahí se ve el séptimo, se ve el octavo, el noveno, acá el décimo. Aquí está el onceavo con sus raíces así como vemos pues mucho más separadas, no se parece a los otros pares craneales. Y el que se encuentra un poco más adelante pues es este de aquí que es el doceavo par craneal o nervio hipogloso. Esta es una imagen esquemática que se encuentra en el libro de Moore, que intenta mostrar de una forma un poquito más diferenciada los pares craneales, intentando mostrarlos con colores diferentes. Pues para nosotros es básicamente lo mismo. Acá tenemos una imagen posterior de lo que es el tronco del encéfalo que está mostrando dónde se origina el cuarto par craneal o nervio troclear. Entonces se origina en lo que sería la cara posterior del tronco del encéfalo. ¿Dónde? Pues lo vamos a ver más específicamente más adelante, pero básicamente a nivel del mesencéfalo, al lado de esos que son los colículos inferiores, o más bien entre ambos colículos inferiores. De ahí va a salir por esa cara posterior, da la vuelta y aparece adelante, rodeando todo lo que es el mesencéfalo. Pues acá se ven los mismos núcleos que habíamos ido hablando en una visión posterior. Por tanto, como se ve, es bastante complejo entender todo lo que son los núcleos que nos señalarían el origen real de los pares craneales.
En esta clase, por ser una clase pues que no va a tomar a profundidad, no vamos a hablar de lo que sería el origen real o núcleos, sino que nos vamos a referir simplemente a los orígenes reales. Bien, lo último antes de empezar a ver la tabla como tal, pues va a ser esta parte de acá, en la cual vamos a ver por dónde salen del cráneo. Es algo bastante preguntado también, que a veces es un poco más fácil de memorizar cuando recordamos todo lo que era base de cráneo, bien sea en visión interna o endocraneal, o bien sea en una visión externa o exocraneal. Pues bien, el primer par craneal va a emerger por aquí, que serían los forámenes cribosos. Eso correspondía a lo que era la porción horizontal o transversa de lo que era el hueso etmoides. El segundo par craneal va a salir por acá, es este de aquí, y estaba emergiendo por lo que es el conducto óptico. Habíamos visto que iba acompañado de una arteria que era la arteria oftálmica. El tercer par craneal, el cuarto par craneal, la primera parte del quinto par craneal y el sexto, todos esos atravesaban lo que era la fisura orbitaria superior. Bien, acá estamos viendo pues esa imagen, todo esto de aquí ampliado, por tanto aquí estamos viendo lo que era el esfenoides en ese color grisáceo. Ya estamos viendo pues algunos de los sitios que hemos mencionado. Acá están los forámenes cribosos por el primer par craneal, acá está el conducto óptico para el segundo par craneal, aquí está la fisura orbitaria superior, también conocida como hendidura esfenoidal, para los pares craneales 3, 4, la primera parte del quinto, que se conoce como nervio oftálmico, y el sexto par craneal. Todos esos salen por ahí. ¿Por dónde saldrían las demás partes del quinto par craneal? Ya hemos mencionado que la primera sale por acá, pues la segunda, que es el nervio maxilar, sale por aquí, que es el agujero redondo mayor, también conocido como foramen redondo simplemente. Y su tercera parte salía por acá, que era el foramen oval. Pues bien, ya hemos visto hasta el sexto par craneal. ¿Por dónde salen el 7? El 7 y el 8 van a salir juntos, por lo que sería el conducto auditivo interno. El 9, 10 y una parte del 11 van a salir por lo que era el agujero yugular acá atrás. Se lo ve así en visión externa. Y el 12º par craneal, que era el hipogloso, salía por la parte más posterior, por lo que era el conducto del hipogloso. En la parte más inferior pues estamos viendo simplemente para mencionar que, por ejemplo, acá se ve el mandibular que sale por el agujero oval y aquí se ve el séptimo par craneal que está saliendo por el agujero estilomastoideo, denominado así porque se encontraba entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Acá veríamos también algunos de los pares craneales que serían el 9, el 10 y una parte del 11 que salen por lo que sería el agujero yugular. Pues bien, todo eso nos puede ayudar para recordar un poquito más y entender un poquito más de lo que eran los trayectos